Muy buenas noches, hoy es el día miércoles 25 de mayo del año 2022. Vamos a dar continuidad a la reunión de esta tarde. Vamos a elevar nuestro pensamiento hacia Dios, vamos a hacer la oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no serles bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Mis hermanos, la semana pasada leímos el inicio del capítulo 10 del libro Recuerdos de la Mediunidad de Ivonne Pereira. Y este capítulo trata de la obsesión. Para dar continuidad a este capítulo vamos a estar en la página 161. Como podemos ver, se trata de una obsesión a través de la sugestión o hipnosis durante el sueño, el tipo más grave que conocemos. La obsesionada se entregaba sin reacción, ya que le era muy difícil luchar contra una fuerza maléfica de tal naturaleza. Consultados los mentores nos dijeron que el mal era incurable, una obsesión por venganza de ofensas pasadas y celos pasionales, y que la paciente moriría al dar a luz, pues estaba en los primeros meses de su embarazo. A pesar de eso, no la abandonamos. La asistimos con un tratamiento de paces constantes e instrucción evangélica, perseverando en súplicas por el obsesor. Marta era huérfana de madre y bien pronto su marido se cansó de vivir junto a una esposa inútil, desinteresándose de ella y su enfermedad. Le quedaba su padre, compasivo y amoroso, aunque la situación era insostenible, y la enferma fue internada en una casa de salud espírita, donde recibió tratamiento médico y espírita adecuado, pero en vano. El obsesor jamás nos dijo la razón de tan odiosa actuación. Se limitaba a declarar que la joven le pertenecía, que era su esposa y la de ningún otro. Asistía a las sesiones, se apoderaba del medium y era visto nítidamente por los medios videntes, que lo describieron como un hombre joven, trajeado elegantemente al estilo de inicios del siglo pasado, y sus facciones duras demostraban gran odio. No se le pudo convencer para dirigirnos la palabra y sugestionaba a la enferma para que enmudeciese y no dijera nada respecto al caso. La paciente murió al poco tiempo. No había condiciones físicas para el nacimiento de la criatura y al enmudecer no fue posible saber lo que sentía, impidiendo así la cesárea. Respetuosos del terrible pasado espiritual de Marta, los mentores no nos dieron las explicaciones que queríamos oír. Además, solamente acostumbran a relatar los grandes dramas en novelas o cuentos moralizantes. Pero como el medium posee poderes vibratorios capaces de captar las noticias que se desprenden del aura de los espíritus que se comunican con ellos, y como no le fue ordenado que guardase secreto en este caso, ya que la humanidad precisa conocer esas verdades para meditar sobre ellas, descubrimos que el móvil de la terrible posesión había sido el adulterio femenino practicado en la pasada existencia, que el esposo ultrajado y celoso no había sabido perdonar, interpretado también como adulterio el actual matrimonio de Marta. Por su parte, ella había prometido fidelidad al antiguo esposo durante la estancia de ambos en la vida espiritual, antes de la actual encarnación, intentando librarse de su persecución. Al no cumplir su palabra en la actual encarnación durante el sueño, su conciencia abrumada de culpa se entregó al castigo, sin intentar reaccionar en cuanto al bebé
que sufrió reflejos vibratorios, debía estar también complicado en el drama del pasado, según podemos deducir al compararlo con otros casos descritos en obras mediúmnicas. Sin embargo, jamás tuvimos más información al respecto de este caso. Se preguntará el lector cómo estos casos pueden suceder dentro de las leyes superiores del amor establecidas por el Ser Supremo. La respuesta es simple y concisa. Esto será consecuencia de infracciones a las mismas leyes, efectos lamentables de causas lamentables, frutos del libre albedrío mal orientado de cada uno. Pasemos al segundo caso, de donde contemplamos los resultados de los malos actos practicados por nosotros. El reverendo padre J. era un joven de 32 años, culto, profesor de latín y portugués, orador elocuente, que arrebataba a sus fieles con sus bellos sermones filosóficos y religiosos, y era muy estimado por sus amigos y alumnos. Una mañana, en la pequeña ciudad del sur, de cuya parroquia era vicario, y cuando celebraba la misa, abandonó de repente el altar y muy agitado se fue a su casa, próxima a la iglesia, y se encaminó al huerto empuñando una azada, poniéndose a cavar en la tierra como un poseso. Su madre, muy extrañada al ver esto, ya que J. seguía con las vestiduras de oficiar la misa, se acercó a él y le preguntó: ¿qué haces, hijo mío? ¿Por qué estás cavando? Y él, con voz ronca y emocionada, los ojos brillantes y el rostro arrebatado, le respondió lacónicamente: aquí hay un tesoro enterrado, necesito encontrarlo. Unos días más tarde hubo que internarlo en un hospital psiquiátrico, ya que su excitación aumentaba cuando no podía cavar el suelo. No seguía el tratamiento médico del enfermo, ya que eso pasó durante mi juventud y lejos estaba entonces de sospechar que algún día lo escribiría en un libro. No me interesé pues por los acontecimientos, solo relativamente, y por eso nunca supe el diagnóstico realizado por los psiquiatras de hospital. Pero es evidente que aquí existía la llamada fijación, algo muy grave para la psiquiatría, que el joven sacerdote estuvo hospitalizado durante 14 años sin mejorar, falleciendo en el hospital. Algunos padres de sus alumnos, que eran espíritas, intentaron caritativamente hacer algo a favor del amigo. 10 centros espíritas se interesaron por el caso, entre ellos el Gremio Espírita de Beneficencia de Barra do Piraí y el Centro Espírita de Labras, donde yo practicaba la mediunidad, y en todos ellos los mentores desahuciaron al enfermo, diciendo que estaba alcanzado por partida doble, física y espiritualmente, una terrible expiación cuyo estado se encontraba por encima de nuestras posibilidades de análisis, añadiendo: la obsesión tiene vericuetos y complejos que el hombre difícilmente puede comprender. La propia evolución general del paciente está incluida en ella. Su propia mente se enmaraña y se acomoda a ella, sufriendo reflejos incurables en una sola existencia. A manera de intoxicación letal, incluso cuando el obsesor se ha retirado, acostumbra a desplazarse al estado espiritual, llevando hasta siglos a veces hasta ser completamente disuelto. Orad por ambos, él y el obsesor, y sabed que al reencarnar el enfermo arrastraba consigo la obsesión que solamente ahora se ha revelado ostensiblemente cuando sus vibraciones se han encontrado totalmente poseídas por las del obsesor. Mientras el perseguidor se presentaba en todos los núcleos espíritas que se dedicaban al caso, pero no decía nada, se incorporaba al medium, oía lo que le decían y callaba. Eso es muy característico de los obsesores más intransigentes. Los que hablan mucho, amenazan o insultan, lloran y se lamentan. No son los peores, sino fanfarrones, comediantes que proceden así, pensando atemorizar o conmover para engañar mejor. Es una característica de la desesperación en que se encuentra, pero no así los que callan. Estos están seguros de lo que hacen, vienen para, de una manera cínica y poco piadosa, ostentar sus fuerzas en una provocación. Son orgullosos e intransigentes en el odio que demuestran hasta el sacrilegio ante las leyes de Dios. No se conmueven ni se hacen amigos de los que intentan convertirlos, y a veces son arrastrados como castigo para las inmediaciones de mundos inferiores, donde se quedan para su propia instrucción en un supremo intento de rehabilitación,
Regresando después a la tierra para nuevos intentos de progreso, los medios videntes distinguían fácilmente a aquel obsesor y estaban de acuerdo en su descripción, existiendo un intercambio de cartas entre los componentes de los núcleos espíritas que trabajaban en el caso para una mejor coordinación. Se trataba de un espíritu con la apariencia de un hombre de tez oscura, con un pequeño bigote y sombrero de paja grande, como los campesinos, ropas modestas, oscuras, y dejaba traslucir el placer que sentía en mostrar a los médiums los dos brazos con las manos mutiladas. Nada conmovía a esta infeliz entidad, cuyo endurecimiento era penoso para cuantos se interesaran por ella. No obstante, jamás perjudicó a ninguno de nosotros, después de comparecer en varias sesiones en todos aquellos núcleos de trabajo espíritas. Se despidió afirmando que nunca más volvería y diciendo lo siguiente: sois unos necios y os desprecio. ¿No entendéis todavía que el Padre J es el más feliz de los mortales? Él tiene ahora lo que siempre ambicionó desde los tiempos pasados. Le hago creer que vive en cavernas de oro, diamantes, de rubíes, de esmeraldas, y que todo le pertenece como si fuese un califa de las 1001 noches, y le obligo a cavar el suelo para descubrir más cuevas. ¿No nos obliga él en otro tiempo a trabajos forzados para adquirir oro, siempre oro? Ahora él es mío, me pertenece, como antes yo le pertenecí. Le compré con mi vida, que fue despedazada por él. Tengo poderes sobre él y haré de él lo que quiera. ¿Veis estos brazos sin manos? Fue él quien las mandó cortar a machetazos. No odié al verdugo que me las cortó porque era esclavo como yo y tuvo que obedecer las órdenes recibidas. Fui su esclavo, sí. Era la persona de confianza de la familia y un día desapareció en la hacienda una cantidad importante de dinero. ¿Quién la habría robado? Yo, por lo menos, nunca lo supe, pero él me acusó y yo era inocente. Y como no confesé, mandó cortarme las manos para no volver a robar. Desesperado de dolor y de vergüenza, me maté, tirándome de un dique al agua, pero nunca le abandoné. ¿Oísteis hablar de la Inquisición? Pues eso era la Inquisición, y él era entonces inquisidor de todos nosotros los esclavos. He sido su sombra desde aquellos tiempos. Cuando él murió, después al encontrarme en su camino sintió tal pavor de mi presencia que deseó volver deprisa a la tierra y dedicarse a la religión como defensa. Pero no le sirvió de nada. Yo no quiero que sea religioso, quiero que sea rico. Él quería oro, oro y oro, y por eso sacrificaba a los esclavos en los trabajos forzados o con el látigo. Pues ahí está el oro, él ahora lo tiene. El director de los trabajos del Centro Espírita de Labras le aconsejó: ¿por ventura no crees tú en Dios, hermano mío? ¿Y no temes las consecuencias de ese odio para ti mismo cuando las leyes divinas mandan perdonar las ofensas y amar al prójimo? ¿No tienes corazón? ¿No sabes que el Padre J era el sustento de su vieja madre y de su hermana soltera? ¿No desea la felicidad para ti mismo sacrificando tu deseo de venganza? Perdona y olvida. Por Dios te lo pido, para que tu corazón se alivie de los sufrimientos que hace tanto tiempo soportas. Mientras permanezcas aferrado a ese odio, serás desgraciado. Experimenta el perdón por el amor de Dios y verás cómo todo se transformará alrededor de ti. Estás equivocado. No necesito ni quiero cambios en mi forma de existir, ni me siento desgraciado. ¿Qué tengo yo con su madre? ¿Acaso él se compadeció de la mía cuando la obligaba a los trabajos forzados siendo una anciana y estando exhausta? ¿Por qué le he de perdonar? Él me educó y el Dios que él me hizo conocer no es ese al que tú te refieres. Es odio y crimen. ¿Acaso tenía él corazón para enseñarme otra cosa? ¿Y cómo puedo amarle si con él solo aprendí a odiar? A partir de esa fecha nunca apareció en ningún núcleo espírita. Mientras el infeliz obsesionado, imposibilitado de tener una asada en el hospital, cavaba el suelo con sus uñas debajo de las baldosas del patio y hasta los azulejos de la celda con sus dedos sangrando y deformados, y solo se calmaba cuando le ofrecían montones de piedras en las que suponía ver tesoros y piedras preciosas.
Frecuentemente estaba desnudo o mal vestido, pues destrozaba sus ropas y tomaba el alimento con la boca directamente del plato, que era metálico, para que no lo rompiese. Semejante infierno, como ya dijimos, duró 14 años, durante los cuales no reconoció ni siquiera a su propia madre ni a su único amigo. Tal era la transformación que había sufrido su personalidad. No obstante, es posible que la versión del obsesor para disculparse fuese falsa. Los mentores no esclarecieron este asunto y nosotros debíamos ser discretos ante su silencio. Las entidades obsesoras como la que acabamos de presentar son normalmente hipócritas y mentirosas, dramáticas y teatrales, inventándose a veces historias terribles donde siempre figuran como víctimas. Nunca se humillan y reconocen que también se han equivocado. El experimentador prudente debe de estar siempre prevenido contra esto, no aceptándolas ciegamente. A su vez, los mentores son discretos y no siempre desvelan el doloroso pasado de los personajes, obsesores y obsesionados, sino a través de obras literarias instructivas para ejemplo de todos, y conviene no preguntarles para no incurrir en la indisciplina, dando margen a la mistificación. Además, nos dice la fraternidad que busquemos ayudar a los que sufren y a los que se equivocan a rehabilitarse sin la curiosidad de escarbar en su pasado. Este vendrá a su tiempo en una obra espírita como instrucción y ejemplo para nuestra propia reeducación. El obsesor del padre J podría haber falseado la verdad al descubrir el pavoroso drama de su propio pasado, pero aquel que esté informado sobre la barbarie de los tiempos de la esclavitud en Brasil, similar a la de la Inquisición, creerá en la historia, que fue hecha vehementemente y con amargura en todos los centros espíritas que se interesaron por el caso, y también es verdad que los medios videntes observaron sus brazos con las manos cortadas. De todo cuanto aquí decimos, podemos deducir la gran responsabilidad que pesa sobre los hombros del espírita, pues si esos deberes no son confiados por el Consolador es porque tenemos posibilidad de cumplirlos, una vez que nos dediquemos a estos delicados aspectos del quehacer trascendental, pues Él, el Consolador, nos proporciona las credenciales para ello. Muchas de las curaciones realizadas a través de la mediunidad sorprenden incluso hasta los que las piden. Llegan a ignorar cuándo y cómo se realizó la curación, hecho significativo indicando que todos somos meros instrumentos de los guías espirituales, sin que haya razón para vanagloriarnos como autores de las mismas. En cualquier caso, no es ocioso recordar una vez más las condiciones para prevenir la obsesión o para remediarla en nosotros o en el prójimo, ya que el trabajo es duro, requiriendo la máxima atención en sus mínimos detalles por parte de aquellos que se dedican a tan edificante especialidad. Primero, ascendencia de médiuns y adoctrinadores, directores de sesiones prácticas, sobre el obsesor y el obsesionado, lo que implica un estado de superioridad moral que atraiga la existencia de la espiritualidad superior. 2. Conocimiento pleno o profundo de la causa que defienden, con observación atenta de las diferentes obsesiones, ya que la obsesión desorienta en ocasiones y se debe tener la absoluta certeza de la asistencia de los guías espirituales auténticos durante la operación. 3. Valentía absoluta, la valentía de la fe, para enfrentarse al obsesor y también al obsesionado, que puede ser tan duro y rebelde como el primero, y vencerles con las armas de la fraternidad y el amor, sin acobardarse, siendo enérgico cuando sea necesario, con la energía que el amor inspira y no la violencia o el orgullo. Humildad ante sí mismo y ante las leyes divinas, constatando que las victorias conseguidas se deben sobre todo a Jesús, Maestro y Reeducador de los hombres y de los espíritus, y no a nosotros, que nada somos sino antiguos obsesores y delincuentes que rescatan ahora su vergonzoso pasado a través del amor y del trabajo mediante la oración, vigilancia y dedicación al compromiso firmado, esforzándose por mantener equilibrada la armonía vibratoria con los espíritus protectores de los trabajos, sin olvidar jamás que, si no lo hacemos así, el obsesor intentará atacarnos durante el sueño y será necesario tener defensas ante ello,
y recordar además que la mediunidad es un don sagrado y una función de abnegación y sacrificio al servicio de los designios de Dios con la humanidad. 5. El ambiente donde se realicen los trabajos deberá ser resguardado de actividades que no sean los servicios doctrinarios, ya que los trabajos de curaciones, de obsesión, requieren una pureza de vibraciones y armonías fluídicas que actúen favorablemente sobre los participantes, incluso sobre los mentores, que se apartarán de todo aquello que se desvíe de las normas constituidas por la doctrina. Todo esto es propio de los templos de ciencia y fe, a lo que no debemos ser indiferentes y asumir nuestra gran responsabilidad. 6. No conviene que el obsesionado asista a las sesiones realizadas en su beneficio durante un estado agudo de su mal, ni el obsesor deberá ser adoctrinado por intermedio suyo. Otro medio, bien desarrollado y asistido espiritualmente, intervendrá con la buena voluntad de servir, recibiendo mediúmnicamente al obsesor para que sea aconsejado. El obsesionado afectado por las vibraciones dominantes del obsesor no estará en condiciones de prestarse a una comunicación normal. Es un enfermo necesitado de tratamiento y no un medium propiamente dicho. El fenómeno de la transición del malhechor desencarnado hacia otro medium se podrá provocar si no se presenta espontáneamente, bien por orden de los mentores que orientan los trabajos o por la atracción magnética del director, de los mismos que apoyará las manos sobre el obsesionado y el medium simultáneamente, sin que esta actitud sea siempre imprescindible. 7. Es necesario que los responsables de los trabajos oren y vigilen a cada paso, procediendo en su casa y en la sociedad como lo hacen en el centro espírita, es decir, de acuerdo con los requisitos que la doctrina espírita establece como norma moral para sus adeptos, ya que servirán de patrón y ejemplo para la enmienda de los obsesores, que prestarán atención a los hechos de su vida diaria y solo les respetarán si ven en ellos superioridad moral. 8. El obsesionado, si no intenta renovarse diariamente mediante el autodominio o la autoeducación, progresando en moral y edificación espiritual, jamás dejará de sentirse obsesionado, incluso cuando su primitivo obsesor se regenere. Su renovación moral será la principal terapia en los casos en que él pueda actuar. 9. Si un medium no se conduce acorde a la doctrina o por cualquier otra circunstancia demuestre señales de dominio por un obsesor, es indispensable que suspenda cualquier labor mediúmnica, ya que sus comunicaciones no inspirarán confianza y podrá también perjudicar en alto grado, dando enseñanzas para afianzar la obsesión. En ese caso deberá ser rigurosamente tratado por los compañeros y también por un médico, ya que puede ser que se encuentre agotado en sus fuerzas vitales y nerviosas, estado favorable al mal que se propagará al aspecto físico y mental. 10. La recomendación anterior, 9. Se aplicará a los medios mistificados, ya que la mistificación persistente es el primer grado de obsesión. En los casos de lo que llamamos animismo, automatismo mental, será conveniente que se aparte de las sesiones prácticas y se dedique a otras actividades en el centro, donde pueda ser útil. La siembra divina es extensa y fecunda, y en cualquier situación podemos servir al bien y a la verdad, si existe un real deseo de servicio, y no solamente en el campo mediúmnico. Muchos supuestos mediums atrapados en los complejos del animismo, una vez que han sido apartados o rectificados de las pretensiones mediúmnicas, han conseguido equilibrarse en otras actividades, sirviendo realmente a la doctrina espírita y al prójimo. El automatismo mental o animismo es una obsesión de la propia mente que puede ocasionar consecuencias desagradables para quien la cultiva. Acordémonos que el gran Pablo de Tarso, uno de los mayores médiums que produjo el cristianismo, antes de convertirse en el puntal del mismo, recogió en el desierto durante 3 años para realizar su iniciación. Y eso mismo hicieron los demás médiums del pasado, es decir, los profetas y los grandes iniciados. Tengamos, por tanto, idéntica actitud si queremos ser obreros seguros y fieles a la doctrina de los espíritus, capaces de vencer los terribles complejos generadores de la obsesión. Así es como terminamos el capítulo 10
de recuerdo de la mediunidad de Ivonne Pereira y se finaliza el libro. ¿Algún comentario, Pepe Chazo? Me pareció que llamaba bastante la atención la parte donde decía que había casos en los que no se tenía que estar llamando al obsesor y que al obsesado había que dejarlo tranquilo en ciertos casos, pero eso no mucho lo entendí. Así. Y que de hecho acá también menciona la importancia de que cuando se vaya a instruir al espíritu obsesor, que no esté el obsesado. O sea, en el mismo ambiente, porque obviamente como está perturbado, él no comprende esa situación, ¿verdad? Entonces, que se va adiestrándolo, orientándolo, y que la importancia de su cambio personal, su cambio moral, en cuanto a que no incida en ciertos agravios en contra de él mismo y en contra del prójimo, ¿verdad? Entonces, y aquí también nos comenta la importancia de tomar en consideración de que no solamente es cuando se está haciendo la tarea de la desobsesión en cuanto a la escuela espírita, sino que los integrantes, tanto los medios, tanto los orientadores, todos los que están participando en su vida cotidiana tienen que actuar bien y en su vida personal tienen que mejorar, porque si son, por ejemplo, como dicen, una cosa en las actividades espíritas y son otra en su vida cotidiana, las entidades obviamente no les van a tener respeto, como mencionaban ahí en el capítulo. Y también lo que decía aquí, ¿verdad? Que con respecto a este hermano que fue obsesado, el padre J, que en vida anterior, como hay muchas personas actualmente en diferentes lugares que se ven incluso en algunos documentales, de que están como con la idea fija de tesoros, conseguir ya sea piedras preciosas, oro. Acá mencionaba que en esa época este padre le gustaba el oro, le gustaba una serie de piedras preciosas, incluso cuando eso que era su mano derecha, cuando se perdió cierta cantidad de dinero, pensaron que había sido su mano derecha y por eso le obligaron a que él no mintiera y que dijera la verdad, pero aún diciendo la verdad, porque él no tenía, según las palabras que él manifiesta, no tenía ni idea de qué es lo que había pasado. Aún así, pongámoslo de esa manera, otro compañero esclavo fue quien le cercenó los brazos. Pero él no tenía odio para quien le cortó los brazos, sino tenía odio para quien ordenó. Para el autor intelectual. Para el autor intelectual. Entonces, porque así como él manifestaba, él era esclavo igual que yo, entonces él obedecía las órdenes del autor intelectual que vos mencionás. Y aquí donde uno se pone a analizar, ¿verdad? Porque fueron 14 años de obsesión. O sea, él estaba en el púlpito, él estaba participando como padre, y de repente empezó a acabar por esa idea fija que tenía, y por eso él se reía. Y cuando estaba en el hospital, cuando le daban piedras, él se maravillaba porque en su mente todas esas piedras eran piedras preciosas. O sea, era algo que le tenía mucho valor para con él. Y lo interesante es que acá menciona que varias escuelas espíritas, varios centros espíritas, como manifiestan los brasileños, se dedicaron para brindarle el apoyo, se dedicaron para de alguna manera. Y acá también nos hacen reflexión que aquellos que tratan la manera de crear conflicto, que hablan fuerte para crear así como hasta cierto punto miedo, no son más que todo un poco charlatanes, como dicen. Mientras que aquellos que tienen su idea fija y se quedan callados y observan y se van, no dicen absolutamente nada, porque su pensamiento está fijo en dar lugar hasta el fin en cuanto a su idea de destruir, según ellos, y tomar ellos por sus manos la justicia, ¿verdad? Entonces, así como estaban comentando acá, como nuestra querida Ivonne supo cómo se inició esa situación con respecto al padre. Ella desconocía que posteriormente iba
a transcribir libros espíritas como medium. Desconocía muchas cosas, entonces ella no se adentró mucho al respecto, pero lo que sí narra, que años después quizás fue documentada a través de los que participaron o a través de los diferentes centros espíritas, incluso dentro de ellos estaba la Brands, el centro espírita, que te recuerdas que la semana pasada se leyó, en donde ella participaba y se ayudaba a algunos obsesores, y ellos también participaron, pero no lograron el objetivo, ¿no?, de poder ayudar. Y también dentro de la lectura que se había hecho la semana pasada, parte de la lectura era lo que había pasado con aquella señora que estaba obsesada por quien había sido su esposo en una vida anterior, pero ella estaba siendo obsesada porque como fue infiel, entonces él tuvo tanto odio, tanta rabia, tanto deseo de venganza. Entonces ella en el plano espiritual le prometió que le iba a ser fiel. Cuando ella reencarna y tiene la posibilidad de contraer matrimonio con otra persona, él lo ve como una infidelidad. O sea, él lo ve como que no cumplió la promesa de serle fiel a él, o sea, no compartir con otro más, porque él en su idea, asumo yo, en su idea, ella tenía que ser tanto en esta nueva experiencia de vida, tenía que abstenerse de algún contacto con otros. Y por eso también cuando ella estaba embarazada no pudo encarnar el bebé, dadas las circunstancias de la obsesión. Y eso que sí tenía conciencia de la reencarnación, este señor que tenía el problema de estar sintiendo que era su propiedad. Exacto, entonces acá también nos comenta la situación de los celos. O sea, cuando los celos son enfermizos, ¿verdad? Que él es mío o ella es mía, y el punto está en encerrarse y no darse cuenta que es algo que momentáneamente vamos a tener esa unión, ¿verdad? Esa unión como pareja, hombre y mujer, en esa existencia. Si en unas futuras existencias se dan dadas ciertas circunstancias para su desarrollo y para su progreso, pues así se va a dar. Entonces por eso mismo nos comentan la importancia de que nosotros evitemos los celos. No se diga los celos enfermizos que ya no hay libertad, coartan la libertad tanto del hombre como de la mujer. O sea, cuando ambos son celosos o uno de los dos es celoso, ya la otra persona no puede ser la misma, porque cualquier cosa le va a molestar y no puede acercarse a las personas porque ya es una situación muy difícil, ¿verdad? Yo lo miro realmente de una manera sencilla, que el señor sentía que la mujer era de su propiedad, sí, ¿no? Y el único dueño de nosotros es Dios. ¿sí? Y a pesar de que es el dueño de nosotros, nos da el libre albedrío para que veamos qué es lo que nos parece, lo que parece decidir o lo que nos parece hacer. Sí. ¿No? No, de hecho, ese punto que tocaste es muy, muy cierto. Entonces, por eso mismo estas encarnaciones, estas experiencias que nosotros vamos teniendo, y desde un inicio nuestros hermanos a través de la literatura espírita, a través de conferencias, a través de nuestros hermanos mentores, a través de las comunicaciones mediúnicas, nos invitan al cambio y nos invitan a que tengamos cuidado con los celos, que tengamos cuidado con el odio, que tengamos cuidado con el rencor, que tengamos cuidado con una serie de factores y defectos, tanto materiales como aquellos que no se ven. Uh-huh. Que los que no se ven son los que abundan. Sí. ¿Va? Sí. Sí, porque como estamos como que fueran máscaras, caras y caretas. Sí, por eso mismo. Y ahorita que dijiste caras y caretas, aquí por eso nos plantea en cuanto a que nosotros durante el proceso de la desobsesión seamos los mismos dentro de la institución espírita para poder ayudar a estos hermanos obsesores y obsesados. Uh-huh.
ellos dicen obsesionados, ¿va? Y estar nosotros también en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, en el trabajo, en las actividades que realicemos, igual, porque si nosotros no somos igual, acá nos indica, ellos se van a encargar de atormentarnos en la casa cuando nos vayamos a dormir, se van a encargar de atormentarnos en el trabajo cuando nosotros estemos realizando alguna actividad y van a hacer todo lo posible, pero ¿por qué se da eso? Porque nosotros dimos esa pauta, o sea, no fuimos realmente sinceros en el cambio, sino que hipócritas. También el caso, digamos, contrario, cuando empiezan a fastidiar sabiendo que estás haciendo lo que tienes que hacer. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, bueno, ese punto también es... Entonces, por eso, tomando en consideración lo que mencionas, recordamos al Maestro Jesús donde nos indicaba orar y vigilar. O sea, la vigilancia en nuestras acciones, en nuestros comportamientos y la oración que nos va a servir para una protección. Pero también esa combinación, tanto la oración y como el cuidado de mis pensamientos, que vos bien decís, ¿verdad? Para que, por ejemplo, yo le voy a desear bien a alguien, pero mentalmente digo, ojalá que le vaya mal. O sea, mis palabras dicen una cosa, pero mi sentir es otro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces en cuanto a la hipocresía, ¿verdad? Que algunos se sonríen por fuera, pero por dentro hay cierto rechazo por otros. Sí, porque ahorita que vos estabas mencionando lo de la oración me estaba acordando que yo sé de personas que son hipócritas y que han hecho mal, ¿no? Pero en algún momento yo les tuve que pedir que me hicieran favor de orar por mí, porque yo estaba tan mal, o sea, me estaban molestando entidades, estaba tan mal que yo no podía orar. Entonces les pedí oración y salió bien, o sea, funcionó por el hecho de que a pesar de lo mal o la hipocresía, en ese momento sí hubo buena intención. Exacto, y por eso mismo se dice que nosotros no podemos despreciar a aquellos que están cerca de nosotros porque vamos a necesitar de ellos. Y, de hecho, nuestro padre en algunos libros espíritas manifiesta que aun cuando hay mediums, como mencionas, o representantes de ciertas instituciones que no están bien, que no... nosotros no podemos juzgarlos, pero que no están siguiendo las directrices que deberían de seguir, pero están a nuestro lado, como bien te pasó, están a nuestro lado y pedís asistencia, y entonces ellos elevan la oración, hacen su parte, van siendo los intermediarios, porque eran los más cercanos para tu apoyo. Y así como para tu apoyo, así es para los diferentes apoyos en diferentes lugares. Entonces por eso nos invitan constantemente nuestros guías espirituales a la vigilancia para evitar cabalmente lo que decís, ¿va? Que creemos que estamos mejorando, que nos estamos superando, que hasta tenemos una mejor posición, que estamos viendo hacia abajo a los demás, porque los demás no comprenden el conocimiento que yo tengo, porque es mucho mayor. Puedo tener un conocimiento mucho mayor, pero no soy humilde. Entonces, mi falta de humildad hace que yo apache, que yo hasta humille, hasta cierto punto a los otros, sin darme cuenta que yo soy el que está mucho peor. O sea, ¿por qué? Porque como, bueno, ahorita me estaba recordando la parte donde mencionan alegóricamente las dos alas del ángel, ¿va? Tanto la parte intelectual como la parte moral. Entonces tenemos que mantener ese equilibrio para tener mucho cuidado, e incluso sin darnos cuenta, nosotros hemos visto en las circunstancias de que vamos elevando el ego de los directores, vamos elevando el ego de los medios, vamos elevando el ego de algunos participantes espíritas, y tal vez ellos, como les está gustando esa elevación de ego, entonces nosotros mismos los estamos subiendo. Obviamente que ellos también tenían que vigilar en su actuar, vigilar en su pensar, y entonces llega a tal punto en que se la cree, y nosotros, tal vez quienes estamos adulándolos, no la creemos, pero que estamos perjudicando. Entonces por eso es bien complejo, ¿verdad?
Desde que vos estabas mencionando eso, me estaba acordando que hay gente a la que le cae de la patada que le estén adulando. Sí, Personas a las que no le, o sea, les cae mal, prefieren que uno les hable de una forma tal vez un poco pesada, a que uno les esté, bueno, no yo, sino que otras personas las estén adulando. sí, en el sentido de que cabalmente ya no quieren volver a caer Uh-huh. en esa situación. Y afortunadamente ese tipo de gente también se da entre algunos miembros de las escuelas o instituciones espíritas que también se ven mal a veces a la persona que les está halagando demasiado. Sí. Lo ven a veces como un hipócrita. Sí, y es que por eso mismo tenemos que ser cuidadosos y por eso otros, y cabalmente como mencionaste, que no quieren que los adulen porque saben o interiormente tienen, tuvieron quizás en esta existencia problemas con la adulación o sienten Uh-huh. dentro de su fuero íntimo que no, porque eso fue los que los perdió en vidas anteriores. Por ejemplo, digamos una persona que habla mal de mí y ahí me está adulando. No le digo nada, pero digo entre, sí, que le creas a ver qué. Sí, es por la hipocresía. Y bueno, esto estaba relacionado también con el hecho de lo de la parte donde estabas mencionando de la entidad que reencarnó su pareja, que había sido pareja en Así. una encarnación, no Sí. era, aparte son las almas gemelas, ¿no? Sí. Entonces, que tenía eso de que es mía. Sí. Y yo no sé si estoy en lo correcto, pero creo que Divaldo Pereira Franco es soltero. O sí, Sí, es soltero. no necesitó tener una pareja ni tener familia para estar haciendo un montón de obras, estar haciendo caridad. Sí. Sí, y cabalmente, ahorita que mencionaste eso, hay algunos libros espíritas que manifiestan que a veces es mucho mejor quien va a dirigir, a orientar, a apoyar en diferentes actividades como la que mencionas, que esté solo. Uh-huh. Porque si está con una pareja, no es cuestión que diga yo, es que es un impedimento, o la pareja no, pero hay ciertas circunstancias que permiten que se haga más obra estando solo. Uh-huh. Y en este caso, obviamente, solo me refiero a la persona, pero obviamente hay otros que contribuyen, colaboran. Uh-huh. Por ejemplo, alguien más contribuyó para hacer la mansión del camino y después otros más contribuyeron quienes habían sido educados en esta mansión del camino, crecieron y quisieron también reintegrarse, pero uh-huh. colaborando como maestros, colaborando como médicos, colaborando como nanas, y colaborando como profesores, por ejemplo. Entonces, esa gama y ese trabajo es tan especial. Cuando mencionaste Divaldo Pereira Franco, y también podemos pensar en Chico Javier, sí, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el hecho está en cómo su entrega, su amor, su cariño, incluso nos recordamos en la parte donde los hermanos y el papá le alegan porque falleció el hermano. Que cómo era posible que podía curar a los demás y no curar al hermano. Entonces, ahí donde tenemos el concepto mal comprendido. Él no curaba, de hecho él decía, yo soy intermediario. Y además las pruebas que se tenía que atravesar, el hermano era así, ¿verdad? La circunstancia de por qué tuvo que desencarnar. Y por eso mismo tuvo que alejarse de su familia, pero ahí donde nos damos cuenta, cabalmente con lo que platicábamos, esta persona participa sola, pero por su intención de querer hacer el bien, otros más se van organizando y apoyándolo para hacer el bien. Por ejemplo, cuando mencionaba, creo que una reina Isabel, creo que era de España, le dice, yo quiero que me ayudes para brindar alimento, brindar apoyo económico a otros. Pero yo no tengo nada. Tú te das cuenta que mi salario no me alcanza. Tú haz tu tarea y yo hago la mía. Por eso parece ser que hay una anécdota con respecto abajo de un aguacatal. Las primeras veces llegaban y les brindaban comida a los necesitados, a los menesterosos, a las familias carentes también. Después las familias
las personas que recibieron apoyo a través de las psicografías, a través de las cartas, ellos empezaban a donar ropa, donaban alimentos, donaban dinero, y entonces él se encargaba de no tocar eso, sino que donarlo a otras instituciones, y por eso mismo también nos damos cuenta de la gran labor. ¿Por qué? Porque en este caso él veía la buena intención, este espíritu que fue reina en una vida anterior, que la buena intención de Chico Javier, y él lo hacía con mucha honestidad, ¿verdad? Entonces ahí donde nosotros nos vamos dando cuenta también que incluso no tocaba los derechos de autor con respecto a la psicografía de los libros, para que pudiesen hacerse otro tipo de obras sociales. Ahorita me estaba acordando del caso de Allan Kardec y su esposa. Baudet. No hubo problema de celos. Ajá. No, sino que incluso lo interesante es que ella era 9 años mayor que él. Entonces, la capacidad de madurez, obviamente la capacidad de una mujer a un hombre de la misma edad, la mujer le suma mucho tiempo, ¿verdad? A esa edad le sumaba mucho más, pero el hecho de apoyarle, orientarle, guiarle a Hipólito León de Niza-Ribaí constantemente. Y posterior, cuando ya desencarna Allan Kardec, ella continúa y va brindando, apoyando, pero cabalmente, como mencionaba, son un soporte, son un apoyo, porque ambos quieren el bien común. Pero también lo interesante es que no tuvieron hijos. Sí, y no hubieran podido proyectarse de la forma en que lo hicieron. Exacto. Entonces ahí donde nosotros nos ponemos a analizar. Ahora, cuando te manifiesto con respecto a lo de Divaldo Pereira Franco, te manifiesta lo de Chico Javier, ahora me recuerdo de el hermano que se dedicó a editar los libros de Amalio Domingo Soler. ¿Supiste la historia de él? No. Este es de José Añorte Alcaraz. Él conoce la doctrina espírita en Brasil y le gusta, le interesa y se apasiona. Luego vuelve a España porque él es de España. Él quería ya residir en Brasil porque le gustó mucho, pero le dijeron su guía espiritual que tenía que volver a España para poder divulgar. Se presenta a través de la mediunidad o a través de una comunicación a María Domingo Soler y le indica que necesita que edite los diferentes libros. Por eso ves ahí La Luz del Porvenir, La Luz de la Verdad, La Luz del Espíritu. Todo eso son recopilaciones de escritos por parte de Amalia Domingo Soler. Entonces le indica que hay que editar esos libros y donarlos. Pero él dice, yo soy un sastre, porque él era un sastre. Y entonces yo no sé cómo. Yo me encargo y tú pon tu parte. Entonces viene y empieza él a tener bastante trabajo y él hace todo lo posible para editar no uno, sino 25,000, 50,000, 100,000 libros. Y posteriormente donarlos a los hispanohablantes. Entonces, ahí donde él compra una casa, pero él prefiere seguir trabajando para la edición de los libros antes que comprar ciertos muebles para poder organizar su hogar. Entonces él hace el esfuerzo y obviamente él hace la parte material y va editando, chequeando, viendo, y la parte espiritual le va brindando las herramientas necesarias para que se pueda editar esos libros. Y entonces la autobiografía es Hechos, te voy a decir cómo se llama el título donde habla de la biografía de él, es Hechos y Obras de una Vida, de José Añorte Alcaraz. Entonces él va manifestando lo que te manifestaba en cuanto a su vida, las circunstancias que atravesó, y así fue como en diferentes países
tenemos esa posibilidad de tener experiencias, anécdotas, orientaciones por parte de Manuel Domingo Soler. Ujú. Entonces es bastante interesante. Solo ¿Sí? Entonces vamos a finalizar. Vamos a elevar nuestro pensamiento hacia ti, Padre. Te damos gracias por este momento. Gracias por la lectura de este libro que nos esclareció bastante. Recuerdos de la mediunidad de Ivonne Pereira, que nos hace recapacitar, analizar para que podamos nosotros continuar en el camino de la ascensión espiritual. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste. Ilumina a Coca, ilumina a Betty, a Andrea, a René, ilumina a mi mamá, ilumina a la Kiki por la situación de su dolor intenso de cabeza en su cerebro para que pueda ser asistida tanto médicamente, materialmente y también médicamente espiritualmente, Padre. Votos de mucha paz y fortaleza para con ella. Te pedimos protección para con nuestra hermana Carmen, que es mamá de Flor, que está en intensivo para que pueda ser asistida, protegida, guiada, orientada y que pueda irse fortaleciendo. Guíale a su esposo, guía a sus hijos. Ilumina a nuestro hermano Abel, que era nuestro vecino, que el día de hoy retornó a la patria espiritual. Votos de paz, de armonía, de bienestar. Ilumina, Padre Celestial, a todos aquellos hermanos enfermos que necesitan de apoyo. Ilumina a todos aquellos hermanos que están renaciendo en este mundo de expiación y prueba para que puedan tener las oportunidades. Ilumínanos en cada uno de nuestros hogares para poder estar en paz y en armonía. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros caminos. Agradecemos la confianza y el apoyo de ustedes, guías espirituales que velan por el bienestar de cada uno de nosotros. Y gracias por amarnos y querernos. Gracias a ti, Padre, por el permiso que nos otorgaste. Que podamos nosotros estar en armonía, que podamos nosotros estar en paz y en equilibrio. Que así sea. Gracias.